Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un impresionante avistamiento ovni ocurrido el día 1 de marzo de 1971, pues a través de los ojos, o a través del ojo del periscopio del submarino militar estadounidense USS Trepang. La información parte de la página web de blackbowl.com al respecto de un informador anónimo que habría suministrado una serie de fotografías oficiales de la Marina estadounidense en donde se expondría la presencia de un impresionante objeto que sería capaz de cambiar su forma y que habría sido localizado en la isla de Jan Mayen, en territorio jurisdiccional de aguas territoriales de Noruega. Bueno, estamos hablando de una zona que está muy cerca del Círculo Polar Ártico, en donde existe un instituto meteorológico del país nórdico y que además tiene un importante destacamento militar tanto de Noruega como de Estados Unidos. Resulta que el investigador Alex Mistretta habría recibido una serie de tomas que en un principio habrían sido publicadas por una revista francesa llamada Top Secret, que no habrían tenido mucho recorrido periodístico, pero que finalmente, este informador le habría mandado los escaneados originales de las fotografías oficiales. Resulta que el submarino se habría topado con este inmenso objeto prácticamente por accidente en una misión que estaría a cargo y estaría al mando del almirante a bordo Dean Reynold Sackett. De hecho, en la información que aparece en primer lugar, de hecho se llega a exponer el nombre del oficial que habría sido el encargado de realizar las tomas fotográficas por parte de la Marina de los Estados Unidos, un hombre llamado John Clicka. Bueno, la verdad es que es increíble el hecho de observar lo que serían pues los nombres y las anotaciones que hay cerca de los bordes de estas fotografías, porque aparecen algunas menciones a que son fotografías oficiales que no deben de ser vistas por el público y que tienen certificado de seguridad, incluso exponiendo el número de serie de ese mencionado submarino norteamericano. De hecho, las letras que aparecen son SSN 674. En un principio, como decíamos, aparecieron en la publicación francesa, pero resulta que el día 13 de julio este informador anónimo habría mandado a Alex Mistretta los originales. Ahí se expondrían una serie de tomas que realmente son increíbles y que vamos a analizar en primer lugar. Bueno, pues aquí tenemos la primera de todas, es una toma de un objeto volador no identificado con forma de disco de dimensiones colosales, más de 50 metros de diámetro, rodeado de un espeso manto de humo alrededor. Podemos observar unos bordes pulidos, una especie de llama en el exterior y un vuelo aparentemente ingrávido sin ningún tipo de elementos aerodinámicos que pudiésemos identificar con aviones o con globos meteorológicos. No se observa cabina, ni rotor de cola, ni tampoco alas o motores a reacción o a propulsión a chorro. El aparato aparece volando con un ángulo de inclinación hacia la derecha y podría estar en problemas por ese detalle de fuego en su fuselaje externo. El humo precisamente podría venir de esa combustión. El aparato parece estar en problemas, entonces podríamos pensar que quizá habría sido atacado por un misil de corto alcance por parte de este mencionado submarino, o que realmente estaría tratando de emerger del océano y habría tenido problemas mecánicos, como muchas veces vemos en el fenómeno ovni. Realmente, si observamos la toma, podemos observar con una gran nitidez y una gran claridad lo que sería la forma de este objeto, quizá una de las tomas más nítidas y espectaculares de la historia de la ufología, pero es que la siguiente toma desde luego también es fascinante porque se expone al objeto desde una posición más lejana, con un ángulo de inclinación vertical, y además se observa como prácticamente simétrico, algo inclinado, con un color negro mate y con una estructura exterior lisa.
Aparece con una forma de triángulo isósceles o plato invertido con los bordes redondeados y bueno, pues es fascinante porque estamos observando lo que sería todo el borde de abajo, incluso con un pequeño saliente, o mejor dicho, entrante, y con unos bordes perfectamente redondeados. De hecho, podemos ver cómo la luz del sol está incidiendo en la parte superior del objeto. En la siguiente toma realmente también encontramos bueno, pues una imagen espectacular, porque según, por ejemplo, el periodista Bill Smiley en el diario Daily Express, podríamos estar ante un objeto que habría sido capaz de cambiar su forma. La impresionante forma triangular en la que se observa en la siguiente toma, bueno, pues podemos observar que es pues lo que sería mucho más plana que en la anterior fotografía y de hecho observamos cómo la luz del sol incide en la parte superior y de hecho, bueno, pues estaría exponiendo sin ningún tipo de distorsión lo que sería una iluminación sobre un objeto con volumen. Bueno, está ligeramente inclinado hacia adelante y como decíamos la forma es la de un triángulo isósceles. Me interesa bastante el hecho de que aparezca también una pequeña anomalía en la parte superior izquierda y que también podemos observar cómo lo que sería el agua de mar estaría siendo reflejada en la parte inferior de lo que sería, bueno, pues ese impresionante objeto alargado de decenas de metros de diámetro, o de longitud, mejor dicho. Bueno, vamos a ver la siguiente fotografía porque resulta que en el siguiente enfoque del periscopio observamos cómo el objeto, en caso de ser el mismo, que todas las informaciones están exponiendo que sería el mismo objeto, bueno, pues habría cambiado su forma y se presenta como un objeto con forma de pirámide, con los bordes redondeados y varios salientes en la base. De hecho, el objeto tiene una línea de luz reflejándose en la cara que mira al cielo, una cara oculta más oscura y bueno, pues lo que sería una cara posterior algo más iluminada al recibir la luz reflejada del agua de mar. Bueno, realmente estamos ante una visión en donde pues es ópticamente pues se puede ver todo lo que sería bueno, pues un objeto con volumen y realmente es interesantísimo porque si nos fijamos podemos ver las caras perfectamente definidas. Bueno, en la siguiente toma se observa este ovni que estaría entrando de forma espectacular en el agua como si, bueno, pues como si estuviese entrando, o mejor dicho, como si estuviese saliendo. Y de hecho se observa una de las caras del mismo totalmente irregular. Esto se aprecia en esta serie de fotografías, también en la siguiente toma, en donde parece que está flotando como si fuese un corcho. Si observamos, bueno, pues realmente la fotografía, podemos ver las líneas de lo que sería la óptica del periscopio y también podemos observar cómo, bueno, pues encontramos que el agua pues se estaría expandiendo de una manera totalmente natural, de hecho, bueno, pues siendo expulsada más que hacia adentro, hacia afuera, como si el ovni realmente estuviese intentando emerger y estuviese teniendo ese tipo de problemas mecánicos que vemos algunas veces en la historia de la ufología. Bueno, en la siguiente toma se produce aparentemente una explosión y se observa cómo el objeto sale parcialmente del agua, despidiéndose un pequeño fragmento de morfología totalmente irregular. La explosión parece tener tres frentes perfectamente definidos y bueno, pues es muy curioso porque estamos observando lo que sería pues prácticamente o el ataque del ejército norteamericano hacia un ovni, en este caso con capacidad para poder introducirse en el agua, o a un ovni que estaría tratando de ocultarse y que tendría esos mencionados problemas mecánicos. Bueno, la última toma expone al objeto de perfil con forma similar a la que aparecen muchos objetos voladores del mismo tipo en la historia de la ufología, con una forma de cilindro. Esto, por ejemplo, lo hemos visto también en el famoso avistamiento de Hamilton del año 1895. Y bueno, pues podemos observar también pues, una serie de brillos que estaría reflejando, bueno, pues lo que sería la superficie de un objeto que realmente casi tendría en su fuselaje externo lo que sería prácticamente un espejo. Bueno, la investigación
continúa con las declaraciones en la misma publicación del investigador Nigel Watson, autor del libro Manual de Investigaciones OVNI, en donde se expone que efectivamente estos objetos han sido vistos en la historia de la ufología. Por ejemplo, me viene a la cabeza un avistamiento de algo similar en Alemania en 1990, tras la caída del muro de Berlín. Y bueno, pues lo cierto es que en la investigación de The Black Vault se habla de que el USS Trepan, el mencionado submarino, habría procedido a trabajar en el Ártico a principios de 1971, concretamente del día 22 de febrero al día 22 de marzo de aquel año. Habría estado operando bajo la capa de hielo para proporcionar datos de armas y bueno, pues dar apoyo a diferentes experimentos científicos sobre el movimiento, la composición y la historia geológica de toda esta zona. Por otra parte, los registros de la Marina de los Estados Unidos exponen que efectivamente el contraalmirante Dean Reynolds Sackett efectivamente habría dirigido la nave a partir de agosto de 1970 hasta diciembre de 1973 y de hecho, según Mistretta, una de las claves de todo este caso podría ser una de las anotaciones que aparecen en las fotografías, en donde aparece fotografía oficial no debe ser publicada y unas iniciales que serían la C y la T. Ahí está el misterio de esa codificación, de ese mensaje codificado solamente para ojos de alguien con autorización suficiente en la Marina de los Estados Unidos. Por otra parte, el día 8 de julio del año 2015, el investigador Steve Murillo trató de ponerse en contacto con Dean Reynolds Sackett, que aún estaría con vida, y bueno, pues lo cierto es que el almirante Sackett habría declarado que él en aquellas misiones solamente habría visto hielo, mucho hielo, quizá aferrándose a su juramento de seguridad y al respecto de no hacer declaraciones ante cualquier tipo de avistamiento ovni que hubiese podido producirse en el Atlántico Norte en aquel momento. Luego, por otra parte, el señor Steve Murillo también llegó a hablar con John Clica, el operador de aquel periscopio, y bueno, pues el señor John Clica también dijo que ni él ni nadie vio nada inusual mientras que estaba en el Ártico. Diferentes informaciones luego han hablado de que quizá, pues otro de los submarinos de los Estados Unidos, de hecho el USS Skate USN 578, habría estado también involucrado en este incidente con este impresionante ovni con capacidad para cambiar su forma. Bueno, es una noticia que está dando la vuelta al mundo, que se está haciendo viral poco a poco, generando comentarios a favor y en contra, y bueno, pues yo lo traigo para exponer, bueno, pues que podría ser un avistamiento ovni real, pero habrá que estar, pues atentos a todas las informaciones que salgan confirmándolo o desmintiéndolo. Se hablan, por ejemplo, de que existen unos aviones secretos, pues serían un proyecto, el Aerion 26, que sería un avión experimental con forma de cigarro que se fabricó en la década de los 70 y podría ser esto realmente uno de los prototipos, pero claro, estaríamos hablando de un objeto que tendría una capacidad para volar de forma antigravitatoria y que sepamos, a día de hoy la tecnología de los seres humanos no ha conseguido desarrollarse hasta tal punto. Además de eso, estamos observando cómo emerge y cómo llega a salir despedido y de hecho, se observan diferentes cambios de forma, cosa que estaría muy lejos de lo que sería una tecnología de control de lo que sería metales aplicables a la aeronáutica por parte de los seres humanos. Entonces, pues aquí dejamos este caso que realmente me parece fascinante porque es que realmente las tomas son increíbles. Yo desde luego me tengo que quedar con la primera de todas, la más clara, en donde aparece perfectamente definida esa forma de platillo, en donde aparece una gran humareda alrededor, en donde realmente se observa un pequeño punto de luz anaranjado en donde podríamos estar hablando de un incendio. Y también, por supuesto, me tengo que quedar con la forma de ala delta, con los bordes perfectamente redondeados, reflejando lo que sería el agua del mar. Y bueno, pues también para la historia va a quedar porque realmente
En mi opinión no va a haber muchas más declaraciones al respecto, se creará una cortina de humo exponiendo que nadie sabe nada, pero bueno, ahí tenemos estas tomas en donde observamos un objeto colosal muy cerca del círculo polar ártico, en donde se han visto otros objetos pues como serían, bueno, pues con una descripción muy similar al de las medusas que se observan en el espacial internacional, esos ovnis con forma de medusa, prácticamente orgánicos, y bueno, pues estaríamos hablando de un avistamiento que habría tenido una filtración totalmente increíble y que en pleno siglo XXI pues habría sorprendido prácticamente todos los, bueno, pues las expectativas de los investigadores y de los aficionados al fenómeno ovni. Así que nada, aquí os dejo este caso, espero que hayáis disfrutado muchísimo de estas fotografías, por supuesto, esto pues es totalmente interpretable y cada uno puede tener su opinión, yo expongo esto a nivel periodístico y bueno, pues nada, estaré muy atento a vuestros comentarios, a ver si sale alguna información más y nada, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.